Bueno, mis amados, entramos en el estudio de la palabra en este tiempo, ahí en Éxodo. Estamos hoy ubicados en Éxodo capítulo 9. Bendito sea el Señor. Se ha venido haciendo, ¿verdad?, un riguroso estudio de la palabra del Señor a través, ¿verdad?, de este tiempo difícil para Israel, pero sabiendo que la mano de Dios estaba allí a favor de su pueblo. Éxodo capítulo 9, verso 1 al 7, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quiere dejar ir y lo detiene aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tu ganado que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plagas gravísimas, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo: mañana hará Jehová estas cosas en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Bendito sea el Señor. Qué escenario, ¿verdad?, tan terrible para este hombre, ¿verdad?, para Faraón. Un hombre, un ser humano igual como nosotros, compuesto por un espíritu, un alma, un cuerpo y un corazón, pero un corazón de piedra, un corazón duro. Ya con esta quinta, vamos a decir, plaga, bendito sea el Señor, que visitaba a este pueblo, visitaba a este líder, y con todo su corazón allí endurecido. Hoy en este tiempo, en medio de circunstancias difíciles también en las cuales usted y yo podemos atravesar, mis amados. Hay etapas, ¿verdad?, en las cuales algunas personas de pronto nos ponemos a murmurar, a quejarnos, ¿verdad?, por la situación, cuando usted y yo podemos, ¿verdad?, por un momento pensar y meditar en qué podemos estar fallando. Puede ser que este hombre no estaba fallando, pero su corazón estaba allí plenamente endurecido, un proceso de Dios, vamos a decir, en sí, en lo personal para esta persona. Hoy día nosotros también, ¿verdad?, podemos atravesar, de repente estamos involucrados, ¿verdad?, en un problema colectivo, pero también en problemas personales con el Señor. Y el Señor nos pueda, ¿verdad?, permitir, hermano, abrir nuestros ojos espirituales, los ojos de nuestra alma, para entender a veces ese proceso en nuestras vidas. Y vemos este caso de Faraón, bendito sea el Señor. Ya la quinta visita, vamos a decirlo así, de parte del Señor a través de Moisés y a través de Aarón. Y el hombre sí, en todo principio dice que sí, que tal, que lo otro, pero luego, ¿verdad?, como que cuando la gente se va, ¿verdad?, o esa visita se va, el hombre se enfurece. No sé qué es lo que estaba sucediendo con este hombre, pero lo que sabemos es que la mano de Dios estaba allí peleando a favor de Israel. Puede ser que en un tiempo difícil usted también puede verse solo en medio de ese campo de batalla, pero quiero decirle, mis amados, así como estuvo, ¿verdad?, Dios a favor de Israel, Dios también está a favor nuestro en este tiempo. Aunque de pronto toda esperanza se ha perdido en medio nuestro, a nuestra yacencia, pero Dios allí está siempre en el silencio, trabajando a favor nuestro, preparando todo. Y vemos aquí, ¿verdad?, que a medida que Dios iba tocando el corazón de Faraón, Dios también iba preparando la salida de su pueblo, la salida, ¿verdad?, de este maravilloso pueblo en la cual Dios preparaba también. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Bendito sea el Señor. Yo analizando también aquí, ¿verdad?, acerca de Faraón, no solamente allí también estaba en el proceso Faraón, sino Moisés, esa paciencia de Moisés de ir allí. De pronto puede ser que de repente pudo hasta rebelarse, ¿verdad?, Moisés, de la no, Señor, yo no, pues ya este hombre no da el brazo a torcer, pero Moisés iba muy obediente. Cada palabra, ¿verdad?, que Dios le daba a Moisés para que le diera al Faraón, iba Moisés, ¿verdad?, con sabiduría de lo alto, y hablaba y con paciencia y le decía las cosas, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tu ganado que está en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plagas gravísimas, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que cada
cada muerte de todos los hijos de Israel. Bendito sea el Señor. Ahí vemos, ¿verdad? También la mano de Dios. En medio de este juicio, en medio de esta dificultad, estaba la mano del Señor, separando siempre los que son los suyos. Bendito sea el Señor. Venía ya el juicio, ¿verdad? Comenzaba ya el momento duro para los egipcios, para este hombre, para Faraón. Pero Dios allí, ¿verdad? Con amor siempre. A veces nos preguntamos, ¿y dónde estaba Dios? Dios siempre está en nuestros asuntos, hermano. Él está siempre peleando la buena batalla. Jehová siempre está peleando por nosotros. Solamente nosotros mantengámonos, ¿verdad? En la visión, mantengámonos en la obediencia y el Señor siempre estará a favor nuestro. Y dice el 5, y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová estas cosas en la tierra, hermano. Hubo el tiempo, el espacio, ¿verdad? El momento en el cual Dios, ¿verdad?, se manifestaba en contra de este pueblo, en contra de este hombre de Faraón. Y allí, ¿verdad?, vemos cómo Moisés destaca el tiempo, le dice, hasta ahora bendito sea el Señor. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, más el del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Bendito sea el Señor. Lo que el Señor había dicho, ¿verdad?, por boca de Moisés, se cumplió al tiempo, al espacio, y vemos, ¿verdad?, que se manifestó la mano de Dios en contra de esta nación. Murieron allí sus animales, murieron todos, pero acordémonos que en medio de esta situación estaba también Israel, pero ninguno de ellos pereció, bendito, ni su ganado ni nada, hermano, porque la mano de Dios está con nosotros. Esto es una lección, ¿verdad?, que el Señor nos puede dar en este tiempo, en medio de esta, ¿verdad?, sociedad perversa, vamos a decir, que en la cual estamos viviendo. Nosotros también podemos estar tranquilos, bendito sea el Señor, cuando usted y yo estamos, ¿verdad?, agradando a Dios conforme a la palabra. Cuando agradamos al Señor, su mano siempre está a favor nuestro. Su mano nunca se ha cortado a favor de su pueblo, de aquellos que andan en obediencia, de aquellos que andan en sujeción a Él, obedeciendo en todo tiempo, hermano. Aunque sea difícil la circunstancia que estemos viviendo, lo ideal es que tengamos, ¿verdad?, esa esperanza en el Señor. Allá al final, en el 7 dice, entonces Faraón envió, y aquí del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, más el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Bendito sea el Señor. Cualquiera pudiera pensar, ¿verdad?, no, en este golpe sí, ya Faraón va a abrir, ¿verdad?, la mano. No, hermano, aún su corazón se endureció. Bendito sea el Señor. Qué terrible, ¿verdad?, este hombre. Que el Señor nos guarde, el Señor nos ayude. Yo sé que en este tiempo puede ser que esta misma situación que vivió Faraón o que manifestó Faraón, también en medio nuestro también se puede manifestar, de endurecer su corazón, qué sé yo, por el proceso, por la etapa en la cual estamos viviendo. Tenemos un caso allí en Job, ¿verdad? Este hombre también atravesó por un momento difícil y en ningún momento, ¿verdad?, podemos observar o podemos ver allí en la palabra que se quejó, hermano. Siempre mantenía esa alabanza al Señor. En un momento dijo, ¿verdad?, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Bendito sea el Señor. Que en ese momento difícil usted pueda alabar al Señor, pueda, ¿verdad?, glorificar, exaltar al Señor, porque eso es lo que el Señor quiere en ese tiempo difícil. Su mano está a favor nuestro. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. La paz del Señor con ustedes. Los textos del 8 al 12 dicen, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Gloria al Señor. Seguimos aquí estudiando estas maravillas que estaba realizando Dios en medio de Egipto, y como venía diciendo nuestro hermano Pedro allí, una vez más Moisés y Aarón se presentaban delante del faraón, y no era fácil, porque uno como ser humano tiene también su, si se puede decir, su orgullo,
y cada vez y cuando presentarse delante de la misma persona, recibir el desprecio, recibir allí quizás la forma de que no te pongan atención a lo que tú estás diciendo, no es fácil. Pero vemos que Moisés y Aarón, ellos mantuvieron la confianza en el Señor, ellos obedecieron la palabra del Señor y cada vez que Dios les ordenaba y les decía, vayan, entren a la presencia del faraón y díganle tal cosa, deja ir a mi pueblo, ellos no cambiaban ninguna de las palabras que Dios les decía, sino que en obediencia, en sumisión, se presentaban delante de este hombre imponente, de este hombre que era poderoso allí en la tierra, pero ellos confiaban en el poder del Señor. Y dice que Dios le dijo a Moisés y a Aarón, toma un puñado de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Dios en cada una de las ordenanzas era muy específico en lo que él quería. Y en esta oportunidad dice allí que Moisés iba a tomar el puñado de la ceniza y las iba a esparcir delante del Faraón. Y llama la atención que va diciendo allí, va narrando, y vemos que Moisés lo hacía como Dios le ordenaba. Qué hermoso es que nosotros también podamos obedecer la palabra del Señor tal y como está, que nosotros no cambiemos o no queramos acomodar la palabra del Señor a nuestra conveniencia, sino que obedezcamos a lo que Dios está diciendo como Él lo dice, que lo hagamos nosotros. Así Moisés pues tomó allí, dice, en el verso 9 dice, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido. Tremenda allí esta maravilla. Esa ceniza se iba a convertir en polvo sobre toda la tierra de Egipto y iba a producir allí un sarpullido en la piel de los egipcios, iba a producir allí úlceras, iba a ser una especie de quemadura en la piel de estas personas que iba a causar dolor. No sé si usted ya ha llegado a experimentar alguna quemadura en su piel, pues algo así parecido y era esta plaga sobre Egipto. Y dice, y tomarán ceniza del horno, y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante del faraón y la esparció Moisés hacia el cielo. Hizo como Dios lo mandó y dice que se produjo el cumplimiento de esta palabra y dice allí, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Aquí fueron afectados de nuevo los animales por causa del orgullo, del endurecimiento del corazón de Faraón. Y llama la atención el verso 11 que dice, y los hechiceros no pudieron estar delante de Moisés a causa del sarpullido. Estos hechiceros, estos brujos estuvieron presentes en todas las maravillas, en todas las señales que Moisés y Aarón estaban haciendo, y ellos se presentaban allí delante de Moisés y de Aarón para hacer resistencia, para ellos también hacer maravillas y para traer la duda en medio del pueblo. Estaban siendo usados por el mismo diablo allí para confundir. Pero en esta oportunidad dice que estos brujos no pudieron estar delante de Moisés, no pudieron estar allí haciendo resistencia. Gloria al Señor. Todo tiene su tiempo. Hay personas que se oponen allí a la predicación de la palabra del Señor, que se oponen a los siervos, a los ministros del Señor. Pero llega un tiempo en que Dios los aparta, donde Dios los quita, donde ya no podrán estar haciendo frente. Así que nosotros debemos de confiar en el Señor porque todo tiene su tiempo. ¿Hay alguna persona allí que te está haciendo tropiezo? Pues confía en el Señor, que llegará el momento en que Él también recibirá, como estos hechiceros, dice que no pudieron estar presentes delante de Moisés porque también a ellos los había alcanzado esta plaga, tenían sarpullido y dice allí, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Ellos también recibieron su parte. Me los imagino allí en su casa, doloridos, buscando una medicina, dándose cuenta que ya no podían resistir más al poder de Dios, dándose cuenta una vez más que era la misericordia de Dios manifestándose allí para que ellos entendiesen que había un Dios sobre todas las cosas. Y dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Vemos aquí una vez más que este hombre tenía el corazón duro y en esta oportunidad dice que Dios
endureció el corazón de Faraón. En el libro de Romanos se nos dice que la gente que no quiere tener a Dios en cuenta, pues Dios los entrega a una mente reprobada. La gente que quiere creer en la mentira, pues Dios los ayuda para que sigan allí. No quieres recibir la verdad, no quieres recibir el evangelio, pues Dios también te endurece, te entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Faraón tenía el corazón duro, él desde un principio mostraba allí su orgullo y desde un principio dijo, ¿y quién es Jehová para que yo lo escuche? Yo no lo voy a escuchar porque yo no lo conozco. Él tenía el corazón duro, no quería recibir las ordenanzas del Señor y dice aquí que Dios le endureció el corazón para no escucharlo. Quiera Dios que nosotros tengamos un corazón sensible a la palabra del Señor, que no seamos personas rebeldes. Hay gente que no quiere escuchar la palabra del Señor, que se les predica y son renuentes y dicen que no creen en Dios, que Dios no existe, endurecen sus corazones. Y esto es triste porque llega la persona a caer en un estado donde queda allí confundido, donde queda allí engañado por sus propios pensamientos y no alcanzará la misericordia del Señor. Así que abre tu corazón para recibir la palabra del Señor y ver el fruto de lo que es la obediencia y la sujeción a la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Buenos días, bendiciones, mis hermanos, la paz del Señor sobre sus vidas. Bueno, seguimos aquí en el libro de Éxodo capítulo 9. El verso 13 al 19 dicen de la siguiente manera. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón y sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entienda que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. A la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual no hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Gloria al Señor. Bueno, vemos aquí que cuando Dios da una palabra, cuando Dios dice algo, lo cumple, utiliza métodos, utiliza herramientas, utiliza personas, utiliza la misma naturaleza para cumplir el propósito y la palabra que Él ha dado. La Biblia dice que en Él no hay sombra, no hay mudanza ni cambio de variación. Y vemos aquí que aun cuando Faraón endurecía su corazón y no dejaba ir al pueblo, Dios seguía, insistía con la misma palabra, con el mismo mensaje, con la misma énfasis, y era el mensaje de Moisés a Faraón, solo era, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dios nos da a nosotros una palabra y no necesitamos hacer un trabajo arduo, un trabajo demasiado grande, solamente Dios demanda obediencia. Y aquí vemos que esa obediencia Dios se la demandó a Moisés. Una vez más tenía que enfrentarse donde este hombre impío, pues, delante de Faraón. Y Dios le dice a Moisés, el verso 13 lo dice, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Levántate de mañana, Moisés, y ponte delante de Faraón. Fue lo que Dios le pidió a Moisés, y Moisés solamente tenía que obedecer lo que Dios le estaba ordenando, lo que Dios le estaba diciendo, hacer una acción en obediencia, ir donde Faraón
y darle el mensaje. El mensaje era el mismo. Dios no había cambiado el mensaje. Dios no había hecho otra estrategia diferente, sino el mensaje era el mismo. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y el Señor pues le dice a Moisés que le dé el mensaje, que si no escucha, que le dijera a Faraón que esta vez él enviaría las plagas sobre su corazón. Las plagas anteriores habían tocado la naturaleza, había tocado el río donde ellos sacaban el agua, había hecho pues que muchas cosas en medio de ello fuesen tocadas, pero desde este momento en adelante Dios comienza a hablar y le dice que va a tocar su corazón, va a ser personal el trato, ya no van a ser señales en el ambiente, en la naturaleza, sino que iba a comenzar a tratar directamente con su carne, con su corazón. Dice, esta vez todas mis plagas enviaré sobre tu corazón, sobre tu siervo, sobre tu pueblo, para que entienda que no hay otro como yo en toda la tierra. Dios se había manifestado al pueblo y aun cuando Faraón no quería, hermano, recibir el llamado de Dios, recibir la orden de Dios de dejar a salir a mi pueblo, el Señor le dijo, bueno, que ahora Él iba a extender su mano en plagas que herirían su corazón, el corazón de sus siervos y de todo el pueblo de Egipto, para que ellos conocieran que no hay otro como Dios, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plagas y serás quitado de la tierra. Hermano, es cosa difícil, hermano, resistir a Dios. Cuando Jesús se le aparece al apóstol Pablo, él le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hermano, cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, es como impulsarnos, hermano, hacia un abismo, porque no tenemos, hermano, recursos delante de la presencia del Señor. Fíjese lo que Dios le dice a Moisés, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Cuando Dios te llama, hermano, cuando Dios te escoge, es algo maravilloso, no es algo que te escogió el hombre, es que Dios te ha escogido y va a mostrar en ti tu poder. No es que tú vas a mostrar tu poder, es que Dios va a utilizarte. Y eso es lo que estaba haciendo Dios a través de Moisés. Lo estaba utilizando como el medio, como el canal, como el instrumento, como el líder para sacar a un pueblo que estaba en esclavitud, que clamó a Dios. Y la Biblia dice que claman los justos y Jehová les oye y le libra de todas sus angustias. El salmista dice, este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró. Y dice ahí, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Hermano, hay que obedecer a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos manda. Y el Señor le dice a Faraón, todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. Ah, tú eres duro, te meto en la olla de presión y te pongo blandito. ¿Qué le dijo el Señor? He aquí que mañana en esta hora yo haré llover granizo muy pesado, cual no hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Una plaga que no había acontecido en Egipto, hermano. Para ellos era algo extraordinario, esto era casi increíble para los egipcios, pero todo aquel que creyó el mensaje que Dios dio a través de Moisés fue librado. Hoy, hermano, en nuestros tiempos el Señor nos manda a hablar la palabra, hablar la palabra. El que crea será librado del castigo que viene sobre esta tierra. Todo esto que estamos viendo con la pandemia, con tantas situaciones que se están viviendo, que la gente anda alarmada, que dice, estamos viviendo el apocalipsis.
todo esto es lo que dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 24, que son principios de dolores. Aquí Dios da la advertencia a través de Moisés para Faraón y para todo el pueblo. Mañana, a esta hora que yo estoy hablando, mañana va a caer un granizo y todo aquel que no se encuentre bajo techo quedará muerto, morirá. Y dice el versículo 19, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido en casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Ahí está la advertencia. La Biblia dice que el que tiene oídos para oír, que oiga. La advertencia fue dicha de parte de Dios. Dios no toma por inocente al culpable. Ninguno podrá decir en el día del juicio, yo no escuché, yo no supe, a mí no me dijeron. El mensaje es claro, el evangelio es la salvación. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hermano, aquí el mensaje fue claro de parte de Dios a través de Moisés para Faraón y para todos los egipcios. Recojan todo lo que está en el campo, sea ganado, sea hombre, sea bestia, sea lo que sea, que no se encuentre bajo casa, el granizo caerá sobre él y los matará. Ayúdenos, Dios, para que nosotros oigamos lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros y que no solamente oigamos, sino que obedezcamos a la palabra del Señor, porque obedeciendo a la palabra de Dios nos irá bien. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos, versos 20 al 26, dice así en el nombre del Señor. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, es interesante, ¿no? Cuando nosotros estudiamos acerca de estas plagas que cayeron sobre Egipto, viendo la dureza tan tremenda de este faraón, ¿no? Quizás uno pudiera decir, guau, pero qué hombre más duro. Pero luego nos ponemos a pensar que esa es la naturaleza de la mayoría del ser humano, la dureza ante la palabra de Dios, ante las advertencias de Dios. ¿Cuántas veces Dios ha advertido y la gente ha hecho caso omiso a esas advertencias? Dice que en el versículo 20, cuando, Dios primero le advirtió allí a Faraón, y dice que de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y sus ganados a casa. Mas el que no puso en su corazón, pues no lo hizo. Entonces, esto nos habla, amados hermanos, que siempre va a haber gente que va a ser temerosa, que va a escuchar, y gente que no. Esto lo hemos visto siempre, ¿sí? Aún en medio de Egipto había gente temerosa. Había gente que a esa altura, ya de los mismos egipcios, ya habían reconocido que verdaderamente Dios era grande y poderoso y comenzaron a tener temor de Dios. Pero otros no, comenzando por el faraón. Entonces siempre va a haber los que creen y los que no creen. ¿Cuál es nuestro deber, amados hermanos, como hijos de Dios? Predicar la palabra. Como dijo el Señor, crean o no crean, oigan o dejen de oír, sabrán que hubo profeta. La gente no va a poder negar que hubo un mensaje. Si no quieren creer es su problema, pero
la responsabilidad de nosotros como hijos de Dios es como esa que tuvo Moisés, de ir y anunciar lo que Dios estaba hablando. Ya dependía de ellos. Si creían, gloria a Dios, Dios los libraba. Que no creían, pues tenían que llevar las consecuencias, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo allí a Moisés que extendiera su mano y que vendría granizo sobre toda la tierra, dice, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y vemos que, amados hermanos, pues el granizo es algo terrible, ¿no? Cuando extendió la mano allí Moisés, dice que se descargó sobre la tierra, hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Pero fuego se descargó sobre la tierra, perdón, y Jehová hizo llover granizo. Es decir, una mezcla de fuego con granizo, algo realmente como que no es normal, ¿no? Imagínense, el fuego obviamente no puede estar al lado del hielo porque lo derrite. Con todo y eso, vemos que tanto fuego como granizo cayó. Y no cualquier granizo. Dice que fue tan grande el granizo que no hubo antes ni después en Egipto otra granizada como esa. Yo recuerdo que aquí en España suele haber mucho granizo en algunas épocas. Y en alguna ocasión vi que decían que el granizo que había caído era como unas pelotas de ping-pong, más o menos. Y si ya el granizo pequeño suele causar estragos, dañar las cosechas, dañar las hojas, el fruto, cuanto más un granizo grande, lo pesado que era al caer aquello, imagínense la fuerza que trae aquello, ¿verdad? Esa lluvia, si ya la lluvia de agua solo hace estrago, imagínense una lluvia de granizo y de fuego. Destruía todo lo que estaba allí. Ya de por sí, Egipto tenía que haber sido algo terrible, ya desolador con todas las plagas anteriores que habían pasado. Ya Egipto no era lo que era al principio, pero aún así se seguía resistiendo a la voluntad de Dios, como muchas personas, ¿verdad? Les pasan una y otra calamidad y aún así siguen endureciendo el corazón, les siguen pasando cosas y se supone que dice, bueno, sí, no, ¿verdad? Ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora sí me voy a poner bien con Dios, ahora sí me voy a reconciliar con el Señor. Pero cuando ve que la situación mejora, pues se le olvidan los votos que hizo, la promesa que hizo y continúa en el mundo, ¿verdad? Dice que en el versículo 24, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, desgajó todos los árboles del país. Imagínense aquello, amados hermanos, un apocalipsis completo, tremendo, ¿sí? Hombres, cualquier persona así que hubiese estado allí, seguramente que se lo mata el granizo, porque aquello era como grandes piedras, podríamos decir, que cayeron sobre todo Egipto, personas, animales, todo lo que estuviera allí. También puedo ver, amados hermanos, sin embargo, la misericordia de Dios en todo esto, que antes de esto Dios le advirtió y por eso le dio la ocasión de que algunos pudieran guardar. Esto nos muestra, amados hermanos, la misericordia que Dios tiene con la humanidad, porque Dios podría enviar un juicio y destruir la tierra en un momento. Sin embargo, Dios nos ama y esa misericordia del Señor nos da oportunidad. El que oye, pues se salva, el que no, no. Fíjese que cuando el Señor le dijo, los que escucharon, pues fueron inteligentes y dijeron, no, no vamos a sacar nuestros ganados, vamos a guardar nuestra gente, vamos a oír porque Dios aquí, Moisés, no nos miente. Cada vez que viene y dice algo, lo que él dice sucede. Entonces ellos tenían temor y lo hicieron. Ahí muestra Dios la misericordia, hermano. Dios siempre tiene misericordia a pesar de la maldad del ser humano. Ayer hablaba en el culto de oración acerca de Nínive y vemos que Nínive, Dios le había declarado que vendría un juicio terrible sobre ellos. Sin embargo, Él les advirtió primero. ¿Y qué pasó? Que esa gente se arrepintió
Esa gente se arrepintió y a pesar que la maldad de ellos ya había llegado delante de la presencia de Dios, pero con que hubo arrepentimiento desde el rey, todo el pueblo, toda la ciudad, y se convirtieron de sus malos caminos, no solamente clamaron y pidieron, ay Dios mío, sino que también decidieron apartarse de su pecado, Dios los escuchó y se arrepintió del mal que les iba a hacer. Porque siempre, amados hermanos, hay un versículo que a mí me gusta mucho y que dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Lamentablemente no era el caso de Faraón, porque Faraón no mostraba arrepentimiento. Y algo también que podemos ver, y muy importante, es que nuevamente Dios sigue librando a su pueblo, sigue haciendo una diferencia entre su pueblo y Egipto, entre sus hijos y los que no son sus hijos. En el versículo 26 dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¿Sí? Ayer lo decía y lo vuelvo a decir, mis amados hermanos, que Dios siempre va a hacer diferencia entre sus hijos y el mundo. ¿Sí? Aunque, por ejemplo, si el mundo no se arrepiente, Dios envía juicio, pero a nosotros, a sus hijos, el Señor no nos envía juicio, nos disciplina, nos corrige, pero nos da oportunidad porque somos sus hijos. Y Él siempre va a establecer una diferencia entre nosotros y los que no son sus hijos. Por eso, amados hermanos, cuán importante es que nosotros habitemos bajo el abrigo del Altísimo, como lo dice allí claramente el Salmo 91, ¿sí? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No tendrá temor de nada, no le va a alcanzar nada. ¿Por qué? Porque estará bajo cobertura. Bajo esa cobertura estaba allí el pueblo de Gosén, el pueblo de Israel, porque Dios estaba estableciendo una diferencia, mostrándole al pueblo egipcio que Él estaba con su pueblo y todo aquel que se refugiara en Dios, todo aquel que busque al Señor va a ser bendecido, va a ser guardado también. Y en estos juicios vamos a decir que vienen sobre la tierra, que vendrán, porque están allí escritos en la palabra, todo aquel que crea en Jesús, todo aquel que crea en Dios va a ser librado. Todo aquel que sirva al Señor de corazón, Dios lo va a librar. Por eso nosotros los evangélicos, los cristianos, los que hemos creído en el Señor, no estamos asustados, no estamos temerosos en medio de esta pandemia, porque nosotros servimos a Dios, no solamente porque hay pandemia, sino siempre nosotros alabamos a Dios en todo tiempo, no solamente en el tiempo de las situaciones difíciles, sino en todo tiempo, porque nosotros no somos hijos de Dios solamente en las malas o solamente en las buenas, sino siempre. Entonces nosotros no tenemos temor de ninguno porque sabemos que Dios nos va a librar. Venga lo que venga sobre esta tierra, los hijos de Dios seremos librados, seremos guardados. Y si Dios permite que de alguna medida esto pueda tocarnos, no será para juicio como lo es para aquellos que no creen en Dios, sino será para enseñarnos, para hacernos crecer en nuestra fe, para hacernos madurar, pero siempre con un propósito positivo, con un propósito bueno a favor de nosotros, ¿verdad? Entonces debemos tener esa confianza. En medio de cualquier circunstancia, Dios va a hacer una diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve, entre el que cree y el que no cree, entre el que es su hijo y el que no lo es. Así que vale la pena creer en Jesús, vale la pena estar del bando del ganador, porque el Señor es el ganador. Así que esperamos que estas enseñanzas acerca de todo esto nos hagan reflexionar a aquellos especialmente a los que no tienen a Cristo en su corazón y entiendan que con Dios no se puede uno jugar ni tampoco se puede resistir, porque Dios siempre va a ganar. Él es el ganador por excelencia. Así que nadie que se enfrente al Señor, nadie que se rebele contra Dios va a poder obtener la victoria, sino al contrario, va a salir derrotado, como estaba siendo derrotada esta nación de Egipto y este faraón, y lamentablemente por la dureza de él, todo ese pueblo sufrió las consecuencias. Lo hemos dicho y lo vuelvo a decir, hermano, ojo, porque nuestras decisiones van a traer consecuencias, sean buenas o sean malas, de acuerdo de nuestras decisiones. Y si endureces el corazón, si te resistes, hay personas que van a sufrir daños colaterales y no debemos de ser tan insensibles. Así que debemos doblegar nuestro corazón delante del Señor, como dice allí la palabra. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Como lo hizo el pueblo de Israel,
y como lo hizo Egipto. El pueblo de Israel en un tiempo también en el desierto endureció el corazón y tuvieron que llevar las consecuencias de esa dureza. Por favor, hoy no endurezcas tu corazón. Si te has apartado del Señor, si quizás nunca le has conocido, hoy es el tiempo, ¿verdad? Después que el pastor finalice, va a hacer esa oración a los que no creen en Jesucristo. O si quizás tú estando allí en el Señor, has endurecido tu corazón muchas veces y no estás permitiendo que Dios cumpla su propósito en tu vida, más vale que te humilles delante del Señor, más vale que obedezcas a Dios para que no sufras las consecuencias de la rebeldía. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Buenos días, que la paz del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos y amigos que nos acompañan. Bueno, seguimos orando por esta pandemia que estamos padeciendo en toda la tierra, eso es en toda la tierra. Nos siguen llegando noticias de hermanos que parten con el Señor. Pastor llamado Luis Ramírez, de allá de Ciudad Bolívar, en Venezuela, partió después de soportar varios días el envite de ese coronavirus. También un locutor muy antiguo, ya de unos 89 años, el hermano Papachucho le decían, también partió con el Señor. Y nos siguen llegando noticias de un lado y de otro, así que oremos por los familiares de esas personas que han partido con el Señor. Nos vamos al Éxodo y me toca desde el versículo 27 en adelante. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mi mano a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová. Mis amados hermanos, estamos viendo cómo sigue siendo azotado Egipto, una plaga tras otra. Dios hirió el ganado de Egipto, hirió el ganado ovino, mis amados hermanos, y murió todo ganado, también los caballos fueron heridos, murió todo animal de Egipto, de tal manera que Faraón se doblegó y pidió la oración de Moisés otra vez. Moisés oró y se fue la plaga que estaba destruyendo el ganado. Pero endureció su corazón después que se vio libre de esa mortandad de ganado. Endureció su corazón y no quiso dejar ir al pueblo. Volvió Dios a herir, pero esta vez a los hombres, una úlcera, una llaga pestilente. Eso era peor que la sarna. Y aquellos hombres no podían estar en pie delante de Moisés a causa de sus úlceras. ¿Tú sabes lo que pica un salpullido? ¿Tú sabes lo que pica una úlcera? Mis amados hermanos, y mientras más te rasca, la herida se va haciendo más grande y más grande y más grande. La piel arde, la piel pica. Y así andaban todos los egipcios. Esa plaga vino sobre todo Egipto. Pero a Gosén no llegó esa plaga. Ni se murió el ganado bovino de los hebreos. Ellos pastoreaban ovejas y ninguna de sus ovejas murió. Para Dios mostrarle a Faraón que él hace diferencia entre el impío y el justo. Hay personas que viven predicando cadenas generacionales, pero el Señor dijo en una ocasión que el Padre no pagaría por los pecados del Hijo, ni el Hijo por los pecados del Padre.
Así que cada uno pagaría por su propio pecado. Si tú sientes que estás teniendo problemas porque tienes un hábito, tienes una cadena que empezó en tu abuelo, se trasladó a tu padre y ahora tú la has heredado, cuando llegas a Cristo, Cristo rompe tus cadenas. Cristo no deja ningún eslabón suelto por allí en tu vida para que siga azotándote. Así que esas cadenas generacionales quedan rotas cuando vienes al Señor. Mis amados hermanos, ahora Dios le dice a Faraón que si no deja salir al pueblo, vendrán otras plagas sobre él. Y esta vez fue el granizo. Anunció Moisés el granizo y el granizo comenzó a caer. El hombre que temió a Dios y que no se salió de su casa ese día porque temía lo que había dicho Moisés. Ya la gente iba conociendo a Moisés. Ya la gente iba sabiendo quién era Jehová. De tal manera que Faraón esta vez sí se arrepintió por momentos. Y le dijo, ciertamente Jehová es justo y nosotros, yo y mi pueblo, somos impíos. Somos culpables, nos hemos rebelado y no hemos obedecido. Pero después se endureció otra vez de nuevo. Moisés anunció que caería un granizo cual nunca lo había caído en Egipto desde que se fundó Egipto. Y que los hombres que no hicieran caso y salieran al campo morirían por el granizo, y que las bestias morirían, y que los sembrados serían destruidos, los árboles serían destruidos por el granizo. Pues el que temió la profecía de Moisés no salió de su casa. Pero el que no le hizo caso, no pasa nada. Moisés ya está muy creído, Moisés ya se cree el único profeta, y como algunas cosas le han salido, ha pegado alguna de las profecías que ha dado, entonces se ha envalentonado, está en racha, está envalentonado. Y no hicieron caso, la indiferencia les llevó a salir, pero cayó el granizo. Y fue una mortandad grande. Y allí entonces Faraón se arrepintió y mandó a llamar a Moisés, y allí reconoció que la culpa no es de Dios. La gente suele echarle la culpa a Dios cuando viene la ruina sobre sus vidas. La gente suele mirar hacia el cielo y decirle a Dios, ¿por qué? La mujer es golpeada por el marido, le pone un ojo hinchado y levanta su mirada al cielo, ¿por qué me haces esto? Dios no hizo programas de computadora. Dios no hizo robot cuando te hizo a ti, con un programa específico para que no te salgas de él. Dios hizo al hombre y le dio libre albedrío, le hizo libre para que él eligiera entre el bien y el mal. Pero el hombre prefiere el camino del mal. Nadie me alcanzará, nadie me castigará, nadie verá lo que yo estoy haciendo, y tarde o temprano el mal le alcanza. Y si es el mal para un hombre que gasta todo su dinero en alcohol, allí sufre daños toda su familia, porque la escasez, la pobreza y la miseria abraza a toda la familia. Personas sufriendo sin haber hecho ningún mal, personas pagando los delitos que otros han cometido, personas, gobiernos corruptos que se apartan de la justicia, y todo el país sufre la pobreza, la escasez y la miseria. Hay países donde hay escasez de todo, mientras que sus políticos tienen dinero escondido en los paraísos fiscales. Mire, hasta en el Vaticano tienen metido dinero los políticos corruptos. Es terrible. Y toda una nación sufriendo por causa de esos políticos corruptos. Y la Biblia nos enseña que cuando el acaparador esconde el fruto, el producto, para aumentarlo de precio, el pueblo lo maldecirá. Y cuando un pueblo maldice a sus gobernantes,
esos gobernantes tarde o temprano pagarán las consecuencias. Hitler fundó un partido y llegó a gobernar su país, y él decía que su imperio gobernaría toda la tierra y que duraría más de 1000 años. Él decía que ese era el segundo imperio romano, pero hizo tanta maldad. Mató 6 millones de judíos, mató 300.000 gitanos y 300.000 húngaros, y por donde quiera que iba, las etnias minoritarias las iba matando. ¿Cómo murió Hitler? Alemania fue devastada. Allí Berlín fue destruido, no quedó edificio en pie, y su último discurso fue para maldecir al pueblo alemán. Maldijo a aquel pueblo que lo había apoyado, a aquel pueblo que le siguió en su locura, los maldijo, le echó la culpa. La maldición cayó sobre toda Alemania y estuvo dividida hasta hace poco tiempo. 2 naciones salieron de una. Y es una locura, a pesar de que hoy tienen un sistema desarrollado. Sin embargo, hay jóvenes que se suicidan allá, lo tienen todo, tienen estudio, tienen facilidad para alcanzar sus metas y terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque hay una maldición latente a causa de los judíos que ellos mataron. Ahora, aquí Faraón ha hecho mucha maldad, ordenó matar a todos los niños hebreos, lanzarlo al río. Hay países que fomentan el racismo en sus países. El racismo contra los extranjeros, el racismo contra las personas de color, el racismo, contra todo lo que ellos desconocen. Pero tarde o temprano al malo lo alcanzará su maldad. Y lamentablemente cuando es un gobernante, ese mal que le alcanza abarca todo el país. Así que, amigos, si tu gobernante es un impío, malvado, perverso, ora para que Dios lo quite y ponga otro. La Biblia nos enseña a orar por nuestros gobernantes, para que Dios ponga gobernantes justos y temerosos de Dios. Él pone reyes y Él quita reyes. Aunque ellos piensen, de aquí nadie me moverá, tarde o temprano, de su misma gente saldrá la pudrición y no será hallado más. Que Dios nos ayude. Faraón pidió para que se fuera la plaga de granizo. Y Moisés dijo, apenas salga de la ciudad, voy a levantar mis manos hacia el cielo y voy a orar. Y el granizo va a cesar. Pero yo sé que tú vas a endurecer tu corazón una vez más. Que tú no vas a dejar salir al pueblo. Sí, no, Moisés, yo lo voy a dejar ir. Yo voy a dar libertad para que vayáis y ofrezcáis sacrificio en el desierto. Pero Moisés sabía que no lo iba a hacer. ¿Por qué lo sabía? Porque Dios se lo había dicho. Y el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Hay que tener cuidado con aquellas personas que profetizan hasta por los codos. Hay alguien que por ahí que profetizó la muerte de Chávez. Claro, eso era más seguro que un tiro al aire. ¿Por qué? Porque Chávez tenía cáncer y tarde o temprano se iba a morir. Se murió ese hombre, ya es famoso porque profetizó la muerte de Chávez. Es tremendo. Nos visitó un profeta que se puso a profetizar que a una hermana, así dice el Señor va a salvar a tu marido. Ella le respondió, yo no tengo marido. Ese es que el Señor te va a dar un buen marido. Si no la ganan, le empatan, se inventan las profecías, la imaginación obra bastante entre ellos. Hermano, toda profecía que no se cumpla, el tal profeta no es de Dios, pero estos profetizan y no se cumplen y se quedan calladitos hasta que la gente se olvida. Cuando la gente se ha olvidado, vuelven otra vez al ataque. Que Dios nos ayude. No creamos a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Si no se cumple, si son profecías abstractas que no tienen cumplimiento en el momento, ni se espera que se cumpla en un futuro cercano, mire, no te vayas detrás de esas profecías, porque tú no sabes si son de Dios o no. Que Dios nos ayude.
¿Cuántas cosas hemos visto? Personas yéndose a la playa. El Señor nos dice que tiremos flores a la playa para perfumar las costas de esta nación. El Señor nos dice que hagamos esto, aquello. Empiezan a inventarse y a cargar la gente para arriba y para abajo por causa de profecías que no tienen ni pies ni cabeza. Que Dios nos ayude. El versículo 31 dice: el lino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salió Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió su mano a Jehová y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, porque Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Dios lo había dicho, así que no te sorprendan las cosas cuando se cumplan. Cuando Dios dice algo, se cumple en el nombre del Señor. Así que no te sorprenda lo que se cumple cuando la palabra de Dios se cumple. Cuánta maldad, cuánto odio. Mire, esta pandemia ha paralizado al mundo y ahora mismo lo tienen en jaque por donde mueven la cabeza, que dan libertad para salir. Ahora sí, no usen las mascarillas. Aumenta otra vez alguna cepa de la pandemia. Ya son millones los muertos en el mundo entero. Los países están colapsados, la medicina, los hospitales, todo está colapsado. Hay países donde están llegando a vender bombonas de oxígeno a $100. Un pobre, ¿cómo puede obtener una bombona de oxígeno? Cantidad de gente se está muriendo por falta de oxígeno. Qué terrible. Y el hombre aún así se empeña en endurecer su corazón. Se rebelan contra Dios. Dios no existe. La ideología esta de género ha traído una convulsión al mundo. Los homosexuales se han metido en los medios políticos. Han llegado a ser gobernantes y están imponiendo leyes. Antes pedían democracia, pedían comprensión. Ahora no, es órdenes, son multas, son cárceles a los que someten a la gente por no sujetarse a esa ideología de género. Enseñándonos a hablar un lenguaje inclusivo que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo se va a decir libros y libras? ¿De dónde viene eso? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Dónde vamos a terminar? Esto está peor que Sodoma y Gomorra. Luchando, quitándole la custodia a los padres cuando los niños de 8, de 7, de 6 años piden que no quieren ser niños sino niñas y le operan. Cuando ese niño crezca y se dé cuenta el error que cometió, ya es demasiado tarde, ya es irreversible. Ya no pueden dar marcha atrás. Esos gobiernos corruptos que le quitan la autoridad a los padres y la toman ellos, y después los que crían son delincuentes, criados en los albergues, en los colegios públicos, mis amados hermanos, donde ellos lo internan, de ahí salen delincuentes, porque Dios no hizo los gobiernos para criar a los hijos, sino que hizo un padre y una madre. Ni siquiera fue un hombre con otro hombre, ni una mujer con otra mujer, un padre y una madre. Esa es la ley de Dios, esa es la naturaleza de Dios. Pero el que no tomó en cuenta a Dios para obedecer a su palabra, Dios lo entregó a una mente reprobada. Hoy ya eso no tiene freno, ya la gente no se conforma con la homosexualidad y el lesbianismo. Ahora piden que también quieren casarse con animales. Llegó una mujer con un caballo al juzgado allá en Canadá a casarse con el caballo. Dígame, qué barbaridad. Pero así está el mundo. Bueno, si él quiere casarse. Un hombre se creyó, después de tener 3 hijos, se creyó que era niña, una niña de 8 años. Y el juez dictaminó que si él quería ser niña,
que fuera niña, pues, y lo dejaron estudiar en la escuela con otros niños. ¿Cómo ese hombre ya con 40 años se va a meter a hacer sus necesidades en un baño donde está lleno de niñas? Es tremendo. Están tratando de eliminar los baños de género, que la mujer y el hombre estén metidos allí. Que Dios nos ayude para nosotros abrir los ojos y no dejarnos arrastrar por esta vagabundería. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de los gobiernos, porque ellos están guiando al pueblo y lo están guiando hacia un abismo. No podemos cerrar nuestros ojos delante de esta realidad, porque el mal viene y nadie lo detiene. El juicio viene y nadie lo va a parar. Así que la única forma de escapar de la ira que viene sobre la tierra es volverse a Dios y no apartarse más. Faraón se arrepentía cada vez que veía la situación mala, pero cuando pasaba el mar, entonces volvía a endurecer su corazón. Hoy es el día en que debes entregarte al Señor. Hoy es el día en que debes volverte a Dios y nunca más apartarte de Él. Por eso hoy te voy a hacer la oración de entrega. Ponte la mano en tu corazón, cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento vengo delante de ti. Vengo delante de ti. Arrepentido. Arrepentido. Soy un pecador. Soy un pecador. No puedo decir que ignoraba esto. No puedo decir que ignoraba esto. Simplemente me rebelé. Simplemente me seguí la corriente ideológica de este mundo. Simplemente seguí la corriente ideológica de este Pero mundo. hoy me arrepiento. Pero hoy me arrepiento. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Borra mis pecados. Borra mis pecados. Con tu sangre. Con tu sangre. Dame vida nueva. Dame vida nueva. No quiero ser el mismo. No quiero ser el mismo. No quiero ser un revelado. No quiero ser un revelado. No quiero ser un endurecido. No quiero ser un endurecido. Que atraiga el juicio. Que atraiga el juicio. Sobre mi casa. Sobre mi casa. Mi familia. Mi familia. Mi ciudad. Mi ciudad. Mi país. Mi país. Quiero volverme a ti, Señor. Si quiero que mi país cambie, si quiero que mi país cambie, debo comenzar cambiando yo. En el nombre de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida. Dame vida nueva. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Gracias, Dios mío, por haber tocado mi corazón. Ahora soy tu hijo y tú eres mi padre. Soy tu pueblo y tú eres mi Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Puertas, ¿los cristianos creen en la reencarnación? No, la reencarnación no existe. Lo que existe es la resurrección. Los que creen en la reencarnación son los de la India. Ellos creen que su mamá de ellos puede convertirse en un pájaro o en una hormiga. Cuando a mí me dijeron que creen en que una hormiga puede ser su mamá, yo dije, la suya por si acaso.